La IA no es el problema, sino cómo la usamos. Hola hermana creadora, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu espacio Universo de Creadoras. Mi nombre es Jenny Guzmán y en este espacio hablamos de cómo el autoconocimiento es una estrategia de negocios, así que bienvenida. Y recordarte que tú eres tu propia gurú, así que todo lo que yo comparte el día de hoy aquí es desde mi cosmovisión, es desde mis experiencias, desde mis creencias sobre los negocios, así que todo lo que voy a compartir el día de hoy, utilízalo con criterio propio y pásalo por tu filtro de sabiduría interna. Y bueno, la intención del video de hoy es prácticamente compartirte sobre el equilibrio entre la inteligencia artificial y la creatividad, también cómo yo veo como este cambio, esta revolución que vino a traer la inteligencia artificial en estos últimos años. Y bueno, pues comenzamos, vamos a ver cómo se aplica también en la cuestión de los proyectos, porque pues sí es algo súper importante. Punto número 1, polarización. Fíjate que pues ya ves que no tiene muchos años que comenzó todo lo de la inteligencia artificial. Yo podría decir que hace que 2 años se comenzó a escuchar muy fuerte, al menos yo lo empecé a escuchar muy fuerte. Entonces, para mí fue todo un proceso entender que esto vino para quedarse. Y creativamente me pasaron varios detalles. Para empezar, cuando tomé una capacitación sobre inteligencia artificial, que la tomé, me parece, el año pasado, no tiene mucho tiempo, te lo juro que yo salí, o sea, eran varias clases y te lo juro que yo salí como, no sé, como impactada por todo lo que venía, por todo lo que ya existía y todos los cambios que puede hacer en todas las industrias. Y nosotras que somos emprendedoras, cómo estas herramientas potencializan cada vez más nuestro mensaje, nuestros productos, nuestros servicios allá en el mundo digital. Y digital y físico también, pero sobre todo lo vemos en el mundo digital. Entonces yo me acuerdo que cada vez que iba a esas sesiones salía con dolor de cabeza y como alterada y como consternada por toda esta información. Y fíjate que a mí me pasó algo en ese tiempo y lo quiero compartir, aquí te lo apunté, es que yo noté que me polaricé mucho, como que me empezó a dar miedo el hecho de ver todos los avances que existían con la inteligencia artificial, cómo el profesor nos hablaba de todo lo que se estaba construyendo y todo lo que iba a sustituir la inteligencia artificial. Entonces, sinceramente, aquí abriéndome, te comparto que yo lo primero que sentí fue miedo y dije, ¿sabes qué? No la voy a utilizar, o sea, siento que eso es va a acabar con la creatividad y se va como, va a dominar todos los procesos creativos, entonces entré como en un conflicto enorme internamente. Y aunque estaba yendo a las capacitaciones, cada vez que salía así como con mucha emoción de todas las posibilidades que existían para mi proyecto, pero al mismo tiempo con mucho miedo por todo lo que venía y cómo los avances cada vez son más y más rápidos. Entonces, en ese momento internamente, como sentía esta polarización hacia el lado negativo, y ya me he dado cuenta que en mis procesos internos, cuando siento una polarización, que no estoy en equilibrio, sino que siento o estoy por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, no está en equilibrio de que lo utilizo en su medida, siempre me voy de un extremo hasta el otro. Entonces, en ese caso de la IA fue como me fui hasta el otro extremo de creer que no la iba a utilizar porque pues literal iba a acabar con todos los procesos creativos. Entonces, te comparto que cuando te polarizas, esa es una señal de que algo no estás viendo, ¿no? Al menos eso me ha pasado a mí en mi proceso y por eso te lo comparto. Y está el otro polo que es utilizar 100% la inteligencia artificial, pero aún así, porque también estuve en ese polo, utilizarla para todo, para hasta los procesos creativos, porque es muy fácil, es muy sencilla, o sea, es muy económica y rápido, pero aún así yo sentía un vacío interno y una desconexión con la idea, con el proyecto, con todo, o sea, con todo. En ese tiempo estaba trabajando con clientes que tenían negocios. Entonces, todas las ideas creativas yo comenzaba como a pivotearlo mucho por ahí, por inteligencia artificial. Y aunque era muy buena y muy buenas ideas las que me daba, como que había una desconexión interna. O sea, yo sentía
que esa idea no estaba encarnada, o sea, no había salido de adentro, entonces no sentí una conexión emocional. Entonces, esas son como los dos polos que viví. Y es aquí cuando yo te digo que los dos polos, o sea, ninguno de los dos es el correcto. Yo considero siempre que el equilibrio es como lo ideal. Así que utilizar la inteligencia artificial en su justa medida es lo ideal. Entonces, ahorita vamos a platicar de los demás puntos. Mira, yo sugiero el siguiente orden. Primero es el proceso creativo, que viene siendo la intuición, las ideas, la visión, tus palabras claves, utilizar, no sé, por ejemplo, audios. Ya ves que a veces llegan ideas en lugares bien extraños, ni siquiera estás trabajando y te llegan ideas como, ay, podría hacer esto. En los audios, en una carpeta de Notion, en una carpeta en Canva, o sea, todas las ideas como vaciarlas siempre y no importa qué tan desorganizadas estén o en físico, qué tan desorganizadas, pero ese tipo de ideas, o sea, como que siento que son las mejores siempre. Entonces, todo ese proceso creativo considero que debería ser como orgánico, que bajar esa información orgánicamente y después podríamos utilizar ya como punto número 2 en el orden que yo te sugiero, sea la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que nos ayuda es a organizar, a sistematizar y a escalonar o a estructurar esos proyectos o esas ideas. Y yo me he dado cuenta también que en estos procesos creativos hay cosas que no veo por la emoción o por la visión o como con toda esta parte interna, ¿no? Cuando ya lo pasas al lado de la inteligencia artificial para hacer un análisis y hacerlo un poquito más estructurado, te vas dando cuenta de todos esos detalles y creo que esa es la manera correcta y la manera equilibrada, al menos en mi caso, en la que me está funcionando y ya no siento ese ni vacío por mi proyecto, pero tampoco me siento temerosa por utilizar la inteligencia artificial. Vámonos a la parte número 3 que viene siendo el miedo al uso de la inteligencia artificial. Yo sé que, bueno, ya no conozco ya personas que le tengan este miedo. Eso me pasó a mí hace 2 años, cuando comencé, hace un año, cuando comencé como a utilizarla más, pero sí había mucho este tabú o esta fricción para utilizarla. Y aquí lo que yo te puedo decir es que el peligro no es la herramienta, sino desde qué espacio la estás utilizando. Es la relación que tenemos con la inteligencia artificial. Y mira, te pongo un ejemplo sencillo, concreto, que son los celulares, el uso de los celulares, la tecnología, la televisión, las redes sociales, o sea, podemos utilizarla para potencializar nuestros proyectos o podemos utilizarla para distraernos, para procrastinar, hacer mal uso de ella. Entonces, creo que es exactamente la misma herramienta, pero con otra cara, ¿no? Ahora es la inteligencia artificial. Antes eran los celulares, antes eran las redes sociales. Entonces, creo que es parte del proceso. No sé si esto está estudiado, pero, o sea, como que yo lo he estado analizando mucho y siento que es parte del proceso de la curva para que el cliente o nosotros los consumidores adaptemos esa nueva revolución o esa nueva tecnología que viene a revolucionar las industrias. Entonces creo que aquí lo más prudente es que no te polarices, sino que vea el equilibrio y al final, pues tú tienes el control y el poder de todo lo que estás proyectando hacia allá afuera en tu proyecto. Y bueno, vamos cerrando. El uso responsable, número 4, uso responsable. Aquí, bueno, esta recomendación nos los dio el profesor con el que estuve en las capacitaciones y te la comparto. Espero que esté actualizada y si no, pues sí hay que checar las condiciones de uso de las plataformas, pero a mí me hace todo el sentido. Es que todo, si tú utilizas inteligencia artificial para lo que sea, para crear imágenes, para crear textos sensibles, lo que sea, es importante que pagues una membresía o que pagues el uso de esa plataforma, porque si no la información o las imágenes o el contenido que tú generes es de uso de la plataforma. Entonces yo te recomendaría también eso, yo lo hago. Por ejemplo, en ChatGPT hay una parte donde tú puedes desactivar el uso de tus datos para hacer que se mejore el modelo, algo así. Entonces aquí te voy a poner el nombre para que lo sepas. Yo te lo recomiendo así. Y bueno, vamos cerrando este tema súper cortito, pero que te lo quería compartir. Y prácticamente es que la IA no sustituye la creatividad. Tu criterio, tu sensibilidad, tus ideas no son delegables. Y deberíamos ver la inteligencia artificial más como un asistente
más que tu voz. O sea, tu voz eso no lo podemos delegar. De hecho, toda la cuestión, tengo un conocido que es programador y al inicio cuando te compartía esta curva para mí que fue de utilizar mucho la inteligencia artificial en esta parte, él me decía, ¿sabes qué? No, o sea, y él es un programador y él me decía, no dejes de leer, no dejes de como estar pasando todo por tu filtro interno, porque al final en la mente se va condicionando, ¿no? Se condiciona este tipo de trabajo, o sea, que sea todo muy mecánico, entonces dejamos de ejercitar lo que viene siendo nuestra creatividad, nuestra mente, entonces no dejes de leer, no dejes de hacer cosas con tu mente, entonces eso también te lo comparto, al final nuestro criterio propio, al final toda la parte interna de nosotras como emprendedoras jamás se va a sustituir, obviamente hay que trabajarla, ¿no? Y bueno, eso es lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que te haya gustado, fue un tema súper rápido, fue un tema así como que tenía muchas ganas de platicarte sobre esto. Platícame tú qué opinas, cómo la estás utilizando, si la estás utilizando, si tienes este miedo, si estás utilizándola demasiado, vamos a abrir esta conversación. Y recuerda que aquí te voy a compartir un descargable que es el de desbloqueos internos como emprendedora y prácticamente aquí tú puedes ayudarte con esta herramienta a desbloquear toda esa parte que sientes que te está atorando. Por ejemplo, si tú me dices, ¿sabes qué, Jenny? Es que yo no utilizo la inteligencia artificial porque me da mucho miedo perder mi voz, ¿no? De marca. Entonces, ahí cómo la podemos utilizar, ahí podemos utilizar esta herramienta justamente para eso, para ver en dónde te estás atorando y por qué consideras que esta herramienta es la que te está quitando tu voz y no es otra cosa, ¿no? ¿No será que tal vez tú estás delegando esa voz a cualquier tipo de herramienta? No me refiero nada más a inteligencia artificial. Entonces todo tiene una raíz más profunda. Recuerda que tú eres tu propia líder. Todo está en la raíz interna. Todo lo de afuera es una extensión. Y bueno, eso es todo lo que tengo para compartirte el día de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.